La lengua y el diablo. Manifestaciones de la oscuridad en medio de los santos. ¿Quién es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua. Santiago 3:2. La epístola de Santiago fue escrita con un propósito especial. Era necesario corregir ciertos problemas dentro de la iglesia, entre ellos los pecados de la lengua. Santiago, además, especifica las características de un cristiano maduro. El capítulo 1, paciente frente a los problemas, con buena disposición, aun si tiene que sufrir por el Evangelio. Capítulo 2, practica la verdad y habla la verdad. Capítulo 3, ejerce dominio propio, tanto en sus actitudes como en sus palabras. Capítulo 4, es un pacificador. Y capítulo 5, poderoso en la oración. Solemos pensar que las únicas manifestaciones diabólicas visibles se evidencian en personas endemoniadas. Sin embargo, existen muchas otras en medio de la iglesia. Satanás se mueve de maneras camufladas y sutiles en la lengua de muchos hermanos, sin que comprendamos el poder de las palabras. La epístola de Santiago nos aporta mucha luz en la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento existe un pasaje, entre tantos, que describe las consecuencias por el mal uso de las palabras. Nadie confía en nadie, ni siquiera en su propio hermano, porque nadie dice la verdad. Todos se cuidan de todos, porque entre hermanos se engañan y hasta entre amigos se mienten. Están acostumbrados a mentir y no se cansan de pecar. Jeremías 9, 4-6. ¿Qué palabras abundan en nuestras conversaciones? ¿Podemos reconocer la fuente de la que se nutre nuestro lenguaje? Grandes altares. En cierta ocasión, un pastor recibió a una hermana arrepentida, confesando que su problema era el chisme y la murmuración. El pastor la había reprendido en varias ocasiones, pero ella seguía con el mismo pecado. En un momento, por la gracia del Señor, tuvo convicción de pecado y le confesó al pastor todo el mal que había sembrado en medio de la congregación. Le dijo que quería consagrar definitivamente su lengua en el altar. Después de escucharla, el pastor le respondió: «Hermana querida, dudo que exista un altar tan grande como para recibir una lengua de su tamaño». Cuando hablamos de entendimiento espiritual, en capítulos anteriores, dijimos que es la fuente de la cual se alimentan nuestras emociones y pensamientos. Todo este bagaje interior que nadie puede ver se manifestará en nuestras palabras y actitudes. Si la fuente es diabólica, los resultados serán los que dice en Santiago 3. Si tienes celos amargos y contención, no te fíes. Esa clase de sabiduría viene de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Donde hay envidia y ambición, habrá también muchas cosas malas. Santiago 3, 13-18. Analicemos qué significan los celos amargos y a dónde nos llevan las contiendas. Celos amargos. Nada más traidor y perverso que el corazón del hombre. Jeremías 17:9. Satanás nos visita con pensamientos ruines y atiza con su astucia lo errado que surge de nuestro malvado corazón. ¿Ves? Nadie te considera. Estás para más. Si éste lo puede hacer, vos también. Vamos, es hora de promover tu visión. Es mucho mejor que esta que dice el pastor. Si no se lleva cada asunto al lugar secreto, estos sentimientos y pensamientos crecerán. Finalmente, nuestras palabras lo declararán. Debemos comprender que nuestro ministerio no es una elección personal, sino prerrogativa del Señor. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias
y a otros el de ser pastores y maestros. Efesios 4:11. Dios nos asigna una tarea específica en su reino. Dios puso todas y cada una de las partes en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12:18. Y espera que hagamos lo encomendado en dependencia de Él, es decir, en unidad con Dios. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15, 4-5. ¿Te das cuenta? El diablo quiere que trabajemos en contra de Dios. ¿Cómo lo logrará? Haciéndonos creer que podemos elegir qué hacer y cómo hacerlo. Algunos que me dicen Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Hablamos de ti y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Mateo 7, 21-23. Vuélvete a Dios de todo corazón. Renuncia a la independencia y a los celos. Busca el rostro de Dios y haz lo que Él te pida. ¿Por qué vas a vivir celando lo que Dios le ha dado a otros? No creas que un ministerio por ser visible será más importante para el reino. Si asumes que la popularidad es valiosa, anhelarás exposición pública. Recuerda las palabras de Jesús. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Mateo 6:1. Es hora de que entendamos que en el reino de Dios son grandes los obedientes, no los visibles. Algunos muy visibles, quizás ni los encontremos entre los salvos. Eso fue lo que dijo Jesús. Tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero yo les diré, no sé quiénes sean ustedes. Y ustedes dirán, nosotros comimos y bebimos contigo. Pero yo le contestaré, ya les dije que no los conozco. Ustedes se quedarán afuera. De todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Allí los que ahora son los menos importantes serán los más importantes, y los que ahora son importantes serán los menos importantes. Lucas 13, 24-30. Celos religiosos. Cuidado con el egoísmo disfrazado de celo espiritual. Eso hacían los fariseos y Jesús los confrontó duramente. Lucas 12 nos cuenta el crecimiento sobrenatural del ministerio de Jesús. Multitudes lo seguían. ¿Qué produjo eso en los fariseos? Envidia. Los fariseos dijeron, el mundo va tras él. Juan 12:9. En ese contexto de popularidad y milagros, Jesús dijo algo tremendamente revelador que probablemente pocos entendieron. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá en plena luz. Lucas 12, 1-3. Más adelante el Espíritu Santo mismo revela lo que dijeron en secreto. Los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús. Lucas 22:2. Jesús los reprendió porque el problema estaba en la fuente de la cual se nutrían. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Juan 8, 41-44. En más de una oportunidad vinieron los fariseos para tentarle. Mateo 16:1, 13:19. Cierta vez quisieron amedrentarlo.
Llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: «Huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte». Jesús les dijo: «Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que al tercer día ya habré terminado». Lucas 13, 31 al 32. Gente religiosa, envidiosa y maligna que intentaba frustrar el plan divino de Cristo. Pablo padeció el poder de la envidia. Algunos anunciaban las buenas noticias porque de veras quieren ayudar, aman a Cristo. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me tienen envidia. Y esos que me envidian no lo anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas. Filipenses 1, 15 al 17. ¿Y qué de nosotros? ¿Serviremos con alegría al Señor haciendo lo que nos pidió y sin mirar al resto? Dejemos de pensar que tenemos virtudes o aptitudes especiales. Al contrario, con humildad reconozcamos que todo es del Señor. El que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1:30 al 31. Contiendas. Los celos conducen a las contiendas. ¿Cómo se manifiestan? Todo comienza con un hermano que busca apoyo y apela a todo con tal de conseguirlo. A las heridas, las injusticias, el esfuerzo y el sacrificio personal, etc. Sus autoridades tienen la culpa de todo, lo lastiman mucho y no lo reconocen. ¿Qué busca en realidad con todos sus actos? Simpatizantes, es decir, crear bandos dentro de la iglesia. Siempre pregunta: ¿estás conmigo o en mi contra? ¿Quién piensa como yo? Nadie lo ve. ¿Cómo pueden dejar eso así? Y ese hermanito, espoleado por Satanás, va creando facciones entre los creyentes con sus palabras. Son los hermanos que dicen: «¿Pero viste? ¿Te enteraste?». Otra manera de actuar es sembrar un poco de murmuración acá y otro poco allá. Casi todo es verdad, pero una partecita es el veneno del diablo. Por eso el consejo bíblico es no participar de malas conversaciones, porque corrompen, pudren, destruyen, matan y aniquilan lo de Dios. Las malas conversaciones corrompen. 1 Corintios 15:32. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. 1 de Pedro 3:10. En la iglesia vemos muchos mantos de falsedad espiritual. Se habla mal, pero por una buena causa. Y empieza la crítica. Claro que hay errores, pero en lugar de seguir el consejo de Mateo 18 y hablar con la persona responsable, buscamos aliados en nuestra forma de pensar. En realidad, eso tiene que ver con otros motivos bien escondidos. ¿Recuerdas a Coré, Datán y Abirán? Ellos deseaban el bien común y el sacerdocio de todos los creyentes. Lo acusaron a Moisés de autoritarismo, pero era una fachada. Si uno atraviesa ese cascarón, se encuentra con gusanos. Hay gente que tiene más que gusanos. De sus bocas salen serpientes. No lo decimos nosotros, sino la Biblia. Dios mío, líbrame de la gente malvada. Más que gente parecen víboras. Hablan y sus palabras son venenosas e hirientes. Salmo 140, 1 al 3. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. No tienen temor de Dios en absoluto. Romanos 3, 13 y 14 y 18. La solución. Para algunos, su salvación sería hablar menos, pero no pueden. Si no hablan, el veneno los mata. Ahí se mide la inmadurez. Todos debemos entender que las palabras erradas tienen el poder de condenación. Lo que cualquier persona diga ahora determina la suerte que le espera, o será justificado por ellas
o será condenado. Mateo 12:37. A los israelitas que salieron de Egipto, el hablar mal los condenó a morir en el desierto. Ustedes se pusieron a murmurar en sus carpas diciendo: el Señor nos aborrece, por eso ninguno entrará a la tierra prometida. Deuteronomio 1, 26 al 35. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Santiago 3:6. Analicemos el siguiente versículo bíblico en 4 partes. 1. Las palabras son como el fuego. Coré, Datán y Abirán se unieron. ¿Para qué? Para socavar la autoridad de su líder. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su líder. Números 16:1. El contexto muestra que usaron sus palabras con gran poder de convencimiento, porque se les unieron 250 jefes, consejeros y muy respetados por todos. Números 16:2. La rebelión comenzó con 3 personas, pero se extendió a muchísimas familias. Bien pudo haber representado más de 1000 personas. 2. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Santiago 1:26 dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Ananías, un profeta de Gabaón, que prefirió palabras engañosas, murió antes de tiempo. El profeta Jeremías, por indicación de Dios, le dijo: Ananías, escucha bien, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, por lo tanto, este mismo año morirás. Y en el mes 7º de ese año murió. Jeremías 28, 15 al 17. Otro ejemplo bíblico del poder de las palabras para mal está representado en los 10 espías, los cuales tuvieron un trágico final, y los varones que al volver habían hecho murmurar a toda la congregación, murieron de plaga delante del Señor, mas Josué y Caleb quedaron con vida, pues tenían un espíritu diferente. Números 14, 36 al 38. 3. Puede echar a perder toda nuestra vida. Miriam y Aarón murmuraron de su hermano menor Moisés. Dios les dijo: óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Y cuando la nube se apartó del santuario, a María la piel se le puso blanca como la nieve. Números 12, 6 al 8. Dios ejecutó juicio por medio de la lepra en su forma más maligna. Algunas versiones dicen que tenía la piel deshecha. ¿Le habrán quedado secuelas? No lo sabemos. Pero lo más trágico no fueron las cicatrices o las mutilaciones, sino que la nube, símbolo de la presencia de Dios, abandonó el campamento. Todos quedaron varados y sin protección por el pecado de hablar mal a través de la boca de una líder. No somos conscientes de cuán maligno es este pecado, de cómo puede apagar la presencia del Señor. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? La mentira. Aquí vemos el poder de las palabras. Calvino dijo: hay personas que están libres de los pecados más groseros y hasta muestran evidencias externas de santidad, pero que infaman, denigran y critican a otros bajo el pretexto de celo santo, mientras que el motivo real es su inclinación a hablar mal. 4. Y hacer que nos quememos en el infierno. Apártense de estos hombres perversos, de lo contrario, también ustedes serán exterminados. Números 16, 26. Si el Señor hiciere una nueva cosa y descendieren vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Números 16, 30. Este fue el destino de Coré y todo su séquito. Nuestras palabras no son inofensivas. Lo que cualquier persona diga ahora
determina la suerte que le espera, o será justificado por ellas o será condenado. Mateo 12:37. Un camino diferente. La sabiduría que viene de arriba es recta, pura y paciente, capaz de comprender a los demás, amable, produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Santiago 3:13-18. La sabiduría que viene de Dios es reconocida por sus resultados. No está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado frutos que le llevan gloria a Dios. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que alcanza mayor entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios y produce los frutos mencionados en Gálatas 5:22-23. Sigamos por el camino de la santidad y la búsqueda apasionada del Señor. Cuidemos nuestro corazón velando en el lugar secreto. Finalmente, oremos como David, pidiendo el auxilio de Dios para no pecar con nuestras palabras. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Salmo 141:3.